Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Hernández y voy a hablarles acerca de la propagación asexual vegetal. Primero, ¿qué se entiende por propagación asexual vegetal? Esto no es más que es el tipo de reproducción que tienen las plantas sin la necesidad de tener una semilla. Esta se realiza mediante unos tejidos especiales que desarrollan las plantas para poder producir una nueva planta. ¿Cómo se realiza? Se realiza de la siguiente manera. La planta va a generar un tipo de tejido que se pueden ser tanto de raíces o como tallos, en los cuales las plantas van a generar este tipo de reproducción. ¿Qué importancia tiene la propagación asexual vegetal? La importancia principal que tiene es que se pueden producir plantas con mucha rapidez. Aparte de esto, las plantas no necesitan de una semilla para generar una nueva planta, ya que podemos utilizar diferentes tipos de tejidos que pueden presentar estas para generar una nueva. Y presentan varios tipos de propagación, que es muy importante, ya que no solamente dependemos de la semilla como tal, sino que también podemos depender de diferentes tipos de propagación, puede ser tanto aéreo como debajo de la tierra, donde más adelante vamos a observar qué tipo de propagación tendremos. La ventaja es que principalmente las plantas van a tener una carga genética idénticamente a las madres. Esto quiere decir que si la planta de la cual tomamos las condiciones o las cualidades para reproducir, la planta hija obtendrá las mismas cualidades, tanto en niveles de reproducción, desarrollo radicular, desarrollo foliar, todo este tipo de características va a obtener la planta hija. Se pueden producir con mayor rapidez, ya que estas solamente dependen de que deben generar las nuevas raíces o las nuevas, digámoslo así, las nuevas yemas que van a producir este nuevo tipo de planta. Mientras que en el proceso de propagación sexual tendríamos que esperar a que la planta germine y que luego produzca su crecimiento, su desarrollo, por decirlo así, su desarrollo de tallo y foliar para que puedan producir la nueva planta, y esto tardaría mucho tiempo dependiendo del tipo de caso de planta. Mientras que estas no consumen energía después de la fase de fecundación, por lo que antes decíamos, ya la planta solamente se encarga de generar las raíces y las yemas para producir el desarrollo foliar de las plantas. No necesitan de la pareja, ¿verdad? Ya que estas solamente dependen de la carga genética que viene incluida nada más de la madre. Mientras que en cuanto a las desventajas, como todo sistema tiene también sus desventajas, así también como sus ventajas, tenemos que, entre las primeras tenemos que es la transmisión de enfermedades de generación en generación. Esto quiere decir que si la planta de la cual se tomó las características que anteriormente mencionamos, como los niveles de producción, nivel de fructificación, nivel de desarrollo foliar y radicular, presentaba alguna enfermedad, esta será transmitida de planta en planta a medida que se vaya desarrollando este tipo de propagación. Tenemos también los problemas de adaptación debido a la manipulación que se han tenido, la manipulación genética que han tenido las plantas. Esto quiere decir que como el hombre ha tenido la necesidad de poder adaptar un tipo de plantas a un nuevo clima, a un nuevo ambiente, él ha tenido que modificar genéticamente la carga de las plantas para que puedan soportar este tipo de adaptación. Entonces es por ello que este tipo digamos así, de nuevas plantas van a depender enteramente del hombre para que él le dé las condiciones para que puedan mantenerse en estos nuevos ecosistemas. Las plantas no producen una variabilidad genética, como lo explica muy bien el caso de lo que es la teoría de Mendel. La variabilidad genética va a depender cuando hay reproducción de tipo sexual, más no de tipo asexual, ya que estas dependen de lo que es la carga genética tanto de la madre como del padre para darle unas nuevas características a las plantas. En este caso, la reproducción asexual no van a presentarlas porque solamente depende de la carga genética de la madre. En el caso de las tipos asexuales, esta variabilidad influye en lo que es el tamaño del tallo, el espesor, los colores de los frutos, los colores de las flores, incluso hasta en la misma producción de las semillas también influye, pero en este caso no, porque vamos a depender solamente del material genético de un solo individuo. Y no se controla la cantidad debido a que
pueden generar, digámoslo así, podemos generar un alto nivel de nuevos individuos como muy poco. Todo va a depender del manejo que se le realice a este tipo de planta. Para ello debemos conocer lo que es un clon y lo que es la totipotencia. El clon es el resultado de todo el proceso de reproducción asexual, ya que es un individuo el cual va a obtener la carga genética idénticamente al de la madre. Como en este caso podemos observar acá una planta madre de la cual vamos a hacer clones mediante la reproducción asexual para obtener nuevos individuos, los cuales van a ser idénticamente al de la madre. Mientras que la totipotencia es la cualidad que tiene la planta para generar un tejido el cual le va a permitir a ella generar nuevas raíces y nuevas yemas, las cuales van a generar una nueva planta. Como en este caso podemos observar que tenemos una planta madre de la cual obtenemos el meristemo de una yema apical. Esta se agrega en un cultivo en el cual tiene las condiciones para generar un nuevo enraizamiento y un nuevo crecimiento de yema. Entonces acá veremos la transferencia de un medio de composición diferente, en el cual va a tener nuevos, digámoslo así, nuevas enzimas que le van a permitir a la planta desarrollarse completamente. Y luego obtendremos una planta hija que, si observamos, tiene las mismas cualidades que una planta madre. Entonces es por ello que la totipotencia, a diferencia del clon, la totipotencia es la cualidad que tiene la planta para poder generar estos tejidos, mientras que el clon es el resultado final del proceso. Ahora, tenemos las diferentes estructuras en las cuales se presenta la propagación asexual, que son especializadas, cabe destacar. Tenemos el caso de los bulbos, los cormos, los rizomas, los estolones y los hijuelos. Más adelante vamos a observar cómo se pueden reproducir cada tipo de uno de ellos, de estas estructuras. Para el caso de los bulbos, tenemos que los bulbos son hojas modificadas, las cuales van a producir un nuevo ser. Estas la producen de forma concéntrica, ¿verdad? Como lo podemos observar. En este caso, en los bulbos simples, que son los tunicados, podemos observar en el caso de la cebolla, cuando le aplicamos un corte transversal, podemos observar que está contemplada por diferentes anillos, en donde en esta sección central es donde se va a producir la planta que va a generar un nuevo ser. Como en este caso podemos observarlo aquí en vivo directo, que luego de un proceso de reproducción, la planta va a generar la nueva planta, la semilla, por decirlo así, la semilla de la cebolla va a generar una nueva planta. Esto debido a la cantidad de totipotencia que ésta puede presentar. En el caso de los bulbos escamosos, tenemos lo que son, como en el caso del cebollín, que son pequeñas escamas que, si los vamos observando, él va a presentar un crecimiento. Ya él tiene un previo tratamiento pregerminativo, el cual es mantenerlo en nevera por unos 10 o 15 días, y él va a generar la yema, la cual va a producir una nueva planta, idénticamente de donde se tomó. Para ello, el tipo de propagación es tomar el bulbo y sembrarlo directamente en la tierra, o sustrato, que si tenemos un sustrato que le brinde unas condiciones óptimas en cuanto a la aireación, el tipo de materia orgánica, vamos a poder obtener una nueva planta. Para ello es recomendable un buen riego, un buen cuidado, y ellas podrán generar un nuevo sistema, un nuevo individuo. Más adelante tenemos los cormos. Los cormos son muy similares a los bulbos, ya que son cuerpos que presentan un engrosamiento en cuanto al nivel de tallo, y van a generar un crecimiento de hojas que le van a permitir almacenar alimentos que puedan mantener la planta. Este es el caso de un cultivo de ajo, en donde podemos observar que él va a crear divisiones, en donde va a generar, por decirlo así, si fuera el caso de una reproducción sexual, diríamos que esta sería la semilla. En este caso, si nosotros tomamos este grano de ajo y lo sembramos, obtendremos un tipo de planta. Recordemos que el ajo, su semilla se da en lo que es la parte del vástago superior, en donde se produce una yema apical, que allí obtenemos la semilla.
Nosotros en este caso tenemos acá un ejemplo de una cabeza de ajo, en donde podemos observar que él tiene diferentes tipos de escamas, que estas lo que le permiten es que él almacene las diferentes cantidades de nutrientes que necesita para poder reproducirse. Para ello nosotros tomamos simplemente un grano o una división de este bulbo, y lo que hacemos es también colocarlo en un sustrato preferiblemente que tenga unas condiciones que sean alcalinas, que todo va dependiendo del tipo de cultivo, con un buen riego, un buen tratamiento. Recordemos que el ajo también tiene condiciones de enfermedades de tipo fúngica, o sea, se debe tener un buen manejo para poder reproducir este tipo de plantas y otros tipos de plantas, al igual que podemos tenerlas en diferentes tipos de cultivos. Los rizomas, por su parte, son un tipo de enraizamiento en donde el tallo va creciendo de forma horizontal. Acá podemos observar cómo se da el crecimiento. Tenemos un tallo principal en donde él va a producir unas raíces adventicias y va a generar un vástago aéreo en donde vamos a obtener la nueva planta. También tenemos una yema que es en donde él va a producir, digamos así, el nuevo vástago. A medida que la yema va creciendo, el rizoma también va creciendo. Este tipo de reproducción se puede observar en lo que son los tipos de rubros, como lo que son el pasto, el orégano, el jengibre. También es un tipo de rubro en donde se presenta este tipo de casos. Nosotros vamos a hacer el ejemplo cómo se hace la reproducción en un rizoma de pasto o maleza. Para ello debemos tomar el rizoma en una etapa de crecimiento bastante avanzado, preferiblemente ya después de la floración. Este es un caso de un pasto o maleza, en donde vamos a observar en donde se producen los enraizamientos. Para ello vamos a hacer simplemente una limpieza exhaustiva donde se provoque el enraizamiento. Vamos a retirar el suelo, vamos también a tomar una tijera, y luego de esto vamos a realizar un corte en donde se producen las yemas. Para esto es para evitar un posible crecimiento de enfermedades, y vamos a realizar los cortes. Cabe destacar que en cada uno de estos cuerpos vamos a obtener lo que sería el crecimiento, y debemos seleccionarlo cada cierta distancia para poder obtener nuevas plantas. Acá tenemos un brote, ¿verdad? Un sector. Acá tendremos otro. Y lo podemos mantener de esta misma forma. El procedimiento es tomar un sustrato, ¿verdad? Como este que tenemos acá, en donde vamos a realizar la siembra de cada uno de estos. Preferiblemente estos señores deben estar incluidos ya en el material, o sea, en la tierra, y con un buen riego. Él va a generar una nueva, va a extenderse completamente, ya que ellos tienen esa particularidad, y a medida que sus raíces están dentro de la superficie, va a producir un crecimiento de forma horizontal y va a obtener un enraizamiento, produciendo así su yema. Entonces es por ello que el pasto tiende a crecer muy aceleradamente. Es una de las características principales que tiene el tipo de rizoma, y es por ello que es un tipo de propagación asexual que es muy prolífera. Mientras que más adelante vamos a observar cómo es el caso de los tubérculos. Los tubérculos no son más que raíces las cuales tienen un tipo de desarrollo bastante grande. Este tipo de plantas tienen la capacidad de almacenar en su estructura, gracias a un parénquima de reserva, una gran cantidad de alimentos que son utilizados por el hombre, ¿verdad? Son de vital importancia para él, porque ya que le proporcionan el alimento, estos tipos de rubros se consiguen en lo que es la papa, la batata,
como pumo, ñame, todo ese tipo de plantas que se producen debajo de la tierra. Acá podemos observar cómo se generan. Se generan a partir de un tubérculo madre, el cual va a producir un enraizamiento que va a generar nuevas plantas, o sea, va a generar nuevos tubérculos, mejor dicho. El crecimiento de este no produce tanto el crecimiento foliar, sino más bien es el crecimiento de nuevos tubérculos, produciendo así que por mediante de una papa, una simple papa, podemos reproducir cerca de 1 o 2 kilos de papa sin mucho problema. Para ello, el nivel de propagación debemos tener en cuenta que obtenemos una papa la cual presente un crecimiento de yemas u ojos, como en este caso tenemos aquí una que tiene 3 ojos, tiene uno acá, uno aquí y otro en esta zona, los cuales debemos marcar para denotar por dónde vamos a realizar el corte. Cada corte debe tener una, digámoslo así, un área que tenga un peso aproximado entre 20 y 50 gramos, ya que esto garantiza de que es suficiente alimento para que la planta pueda reproducirse. Nosotros acá también tenemos un caso en donde tenemos un ejemplo ya con una yema que ya se ha encontrado ya después del proceso de corte. La llevamos a un proceso de vernalización en donde duramos una semana con ella y se observa el crecimiento que presenta. Ya después de acá podemos nosotros tomar este tubérculo de papa y realizar la siembra directamente sobre lo que sería el matero. Preferiblemente este tipo de tubérculos se deben sembrar en un espacio en donde tengan suficiente, digamos así, el suficiente volumen de sustrato para que él pueda producir sus diferentes tipos de tubérculos y tenga mayor libertad, mayor movimiento para que tenga mayor nivel de producción. También acá podemos observar cómo sería el procedimiento, pero en otro rubro, en este caso sería en un rubro de zanahoria, donde en el caso de la zanahoria se procede de un caso distinto. Debemos tomar en cuenta que debemos tener un corte de 3 centímetros para que puedan tener un buen enraizamiento. Acá tenemos este que fue el primero que se realizó, se llevó a cabo de una semana y podemos observar que tienen un crecimiento de ciertas yemas. Y luego, pasadas 2 semanas, podemos observar que ya presenta un nivel de crecimiento de lo que serían sus tallos bastante avanzado. Este tipo de tubérculos también se podría sembrar tranquilamente y podemos garantizar que vamos a tener una planta idénticamente a la madre. Si su crecimiento, o sea, si seleccionamos un rubro, debemos garantizar que tenga unas excelentes cualidades fenotípicas, ya que esto nos permitirá conocer cuál va a ser el resultado final de esta reproducción. En el caso de los estolones no es más que un tipo de reproducción por mediante tallo. Los tallos van a ser de forma aérea y estos van a producir una yema, la cual va a producir el nuevo ser. Como en este caso, en el caso de la fresa, en el rubro de fresa, podemos observar que tenemos una planta madre y ella va a producir un brote de una yema, la cual al tener el contacto con la tierra va a generar una nueva planta y así sucesivamente ella va a generar. Acá podemos observar lo que es la yema, que al tener el contacto con la tierra va a producir el nuevo ser. Acá tenemos una planta madre y podemos observar que tiene diferentes satélites o pequeños hijuelos que comúnmente se conocen como estolones de fresa. Estos, al ser retirados para producirse, solamente se debe realizar un corte en esta zona para poder reproducirse. Nosotros lo haremos también con un caso de un estolón de fresa, el cual tenemos por acá y podemos observar el crecimiento del mismo. Tenemos una planta madre y otro, digámoslo así, un pequeño hijo de la planta madre. Entonces, para el proceso de reproducción, lo que haremos será hacer un corte acá, en esta sección, y obtendremos 2 plantas.
las cuales esta tendrá las mismas características que su planta madre. Entonces, para el proceso de propagación, solamente debemos llevarlo a un sustrato que tenga unas buenas condiciones, como anteriormente, al igual que todos los rubros que se desean sembrar, debemos tener un sustrato que tenga una buena aireación, una buena cantidad de drenaje para que pueda evitar los encharcamientos y todo este tipo de condiciones que podamos presentar. Incluso este tipo de estolones tienen un crecimiento bastante acelerado y extensivo, tanto así que también se observan en lo que son los rubros como la mala madre o el pasto bermuda. Son bastante útiles en cuanto, si se quiere, para la parte ornamental, la parte alimenticia o la parte agrícola, ya que cada uno presenta un crecimiento bastante amplio y acelerado. Los hijuelos y macoyas no son más que crecimiento, digámoslo así, que una planta madre va a generar, tiene suficiente crecimiento de lo que es la totipotencia que presenta, es bastante acelerada, bastante alta, y puede generar una gran cantidad de yemas que éstas le van a permitir producir nuevas plantas a su alrededor. Este tipo de hijuelos se pueden presentar de forma basal, apical, y están muy presentes en cuanto a lo que son las plantas como comercialmente o comúnmente en la naturaleza, como lo son la sábila, la piña o el cambur, en donde podemos observar que tienen en forma de rosa, ¿verdad? Cada uno. Esta es una planta madre y aquí tenemos dos hijos que se dan de forma basal. Igualmente que en el caso del cambur podemos observar los diferentes tipos de hijuelos que tiene. Mientras que en el caso de la piña se dan de forma apical o axial, los cuales van a generar este tipo de crecimiento. Para su desarrollo o su propagación, nosotros lo vamos a realizar mediante la selección de una planta de tipo ornamental, la cual es un tipo de lirio que podemos observar acá, que él tiene una planta que es una planta principal o la planta madre, y tiene varios crecimientos de varios hijuelos en su base. Entonces, ¿cómo se realiza el proceso de crecimiento de propagación de este tipo de plantas? Lo que realizamos es la extracción de uno de los hijuelos y puede ser sembrado en un lote de tierra aparte, y podemos garantizar que allí se va a producir un hijuelo idénticamente a la madre. Cada uno conserva las mismas características que la madre. Si observamos, esta es la planta madre y esta es otra planta hija, por así llamarlo. Observamos que todas presentan el mismo tipo de hoja, el mismo tipo de coloración, el mismo tipo de forma de las mismas. Entonces vamos a proceder ahora a retirar el hijuelo que vamos a seleccionar. Para ello nosotros seleccionamos este hijuelo, el cual se encuentra acá. Entonces, una vez seleccionado, vamos a proceder a retirar. Para ello debemos tener en cuenta que se debe realizar de una forma muy delicada, ya que no nos conviene maltratar las raíces, ya que de ellas es la que depende el crecimiento de esta planta. Realizamos cortes en diferentes regiones, ablandamos en la tierra y hacemos un poco de palanca para retirar el hijuelo. Acá lo tenemos. Y luego lo que hacemos es sembrarlo en un sustrato, el cual nos va a proporcionar que este tipo de planta se pueda mantener. Comercialmente, el tipo de propagación asexual es muy rentable, ya que podemos, si se quiere, podemos garantizar que podemos tener un comercio produciendo plantas de tipo asexual, ya que no necesitamos de semillas para poder producirlas. Entonces, podemos ahora tener como un repaso, un pequeño repaso, y podemos decir que lo que es la reproducción asexual de las plantas y en dónde las encontramos. Cabe destacar que los tubérculos son tallos que son subterráneos. Recordemos que se producen debajo de la tierra y que dependen de un tallo, de un bulbo principal, de un tubérculo principal,
el cual va a generar nuevos tubérculos a su alrededor con la capacidad de producción. Esto se va a encontrar en la papa, la remolacha y la batata. Mientras que el tipo de bulbo, los bulbos son hojas modificadas, las cuales generan el alimento para que ésta se desarrolle. Lo vamos a encontrar en lo que es el ajo y la cebolla, de forma alimenticia, y en forma ornamental lo vamos a conseguir en el tulipán. Los rizomas, que son tallos subterráneos, que recordemos que son de crecimiento horizontal, ellos van a generar nuevas plantas a medida que su crecimiento radicular le va a permitir generar nuevas yemas. Esto lo vamos a encontrar en lo que es el jengibre y la grama particularmente. También a nivel comercial en lo que sería el hilo, en la parte ornamental. Y por último, pero no menos importante, tenemos el estolón, que el estolón no es más que el crecimiento de un tallo superficial, el cual al tener el contacto con la tierra va a generar una nueva planta. Esto lo vamos a encontrar en lo que son los rubros como la fresa, la cinta, la mala madre y otros tipos de rubros. Esto es todo, amigos. Muchas gracias. Gracias por su atención.